En charla con el doctor Mario Alberto Gómez Cáceres, médico legista del HRMB, nos dio una reflexión sobre la responsabilidad y la exigencia del autocuidado. Muy buenos días, mi nombre es Mario Alberto Gómez Cáceres, soy bacteriólogo, médico patólogo, abogado y en el hospital trabajo como médico legista. En el día de hoy vamos a realizar un conversatorio, más que un conversatorio, una pequeña charla en la cual queremos recaer, al decir queremos recaer, hago la claridad de que el hospital, dentro de ese mismo deber que tiene de cuidado de las personas, pues vamos a recalcar eventos propios que se han sucedido en razón y en fundamento de esta pandemia que estamos y que seguiremos sufriendo. Vamos a hablar algo de responsabilidad. Y esa responsabilidad, cuando hablamos nosotros, la encontramos fundamentalmente que a los médicos nos hablan de una responsabilidad profesional, y en esa responsabilidad profesional parece ser que la gente se olvida que es en dos vías y simplemente dicen responsabilidad médica, y frente a la responsabilidad médica el único aparentemente responsable va a ser el médico, por ende la institución, por ende los que están frente a mí, pero nunca nos ubicamos o nos posicionamos en aquel evento propio que yo soy responsable y tengo el deber de cuidarme. Frente a esa situación, en los procesos de responsabilidad profesional, lo primero que encontramos es hablar de esos eventos de negligencia, de imprudencia, de impericia, que son los que van a castigar, por decirlo de alguna manera, el actuar del médico. Entonces, cuando hablamos de esa imprudencia, recordemos que lo que estamos diciendo es que, como se define, es una falta de cuidado, es una falta de prudencia, nos volvemos imprevisibles frente a lo que hacemos, somos irresponsables, actuamos con ligereza o con insensatez. Es decir, que en esa imprudencia vamos a estar actuando de una manera consciente o inconsciente, o con esa falta de cuidado. Y si no nos cuidamos, necesariamente el evento propio que nos atañe, que nos importa, es hablar de salud. En el otro evento, de igual manera hace importancia la responsabilidad, es cuando hablamos de la negligencia. Cuando hablamos de esa negligencia, estamos hablando que somos negligentes porque nos abandonamos, porque no nos importan las cosas, porque nos volvemos descuidados, entramos en eventos de inatención, entramos en eventos de desidia, de que no me importa, no me interesa, no lo hago, pero no fundamentamos nuestra razón de ser. Es una falta de atención y de cuidado que tenemos y que nos va a castigar en razón misma de ese evento propio de cuidarnos. Y la impericia, pues ya en derecho vamos a decir que es esa falta de experiencia, y muchas veces esa responsabilidad. Podemos tener una experiencia importante en nuestros cuidados. Nos dicen, nuestros padres nos dicen todos los días, nos decían todos los días, lávese los dientes, y hacíamos caso omiso, y hay un problema de salud odontológica en esa impericia, y sabíamos en ese proceso, es decir, que debemos cuidarnos. Esos tres eventos de negligencia, imprudencia e impericia necesariamente nos van a llevar a que podamos hablar sobre esa exigencia de cuidado. Y cuando hablamos de esa exigencia de cuidado, antes que deber de cuidado, entiéndase que hay dos eventos donde se debería hablar de un deber de cuidado, pero si lo traducimos a una exigencia respecto de una necesidad lógica o no de una obligación de cuidado personal. Es decir, que el cuidado es una obligación de cuidado personal. Y cuando hablamos de ese cuidado personal, estamos hablando de autocuidado. Es decir, que aquí ya no es lo de los demás, sino lo que yo haga por mí.
En esa razón es fundamental en esa práctica cultural que implica el cuidado de la salud propia. En ese cuidado de la salud propia es donde hemos caído en esa situación de desprecio, por decirlo de alguna forma, de falta de cuidado, de responsabilidad, de miedo, de ligereza, de inatención a lo que nos están diciendo. 2 años vivimos permanentemente, al comienzo de hace 2 años, esperando una vacuna. Llegó la vacuna y ahora toca darle hasta un premio a una persona para que se vacune y cuide, ojo, cuide, proteja su salud, porque si las vacunas se estuvieran inventando en este momento diríamos, oiga, esperemos, pero esto lleva ya cientos, un par de siglo anterior, finales de mediados del siglo XVIII, XIX, XX y XXI, donde aparecieron las vacunas y han demostrado el beneficio propio de vacunarse. Es decir, que aquí vamos a caer en un evento muy importante en donde si no nos cuidamos y no nos vamos a proteger, ese autocuidado que tenemos que tener, vamos a entrar en que la morbilidad y la mortalidad respecto a los individuos se va a hacer muy alta. ¿Qué quiere decir esto? Antes de la vacuna la mortalidad era muy alta, ha sido alta y viene siendo alta. Pero en la morbilidad, esa enfermedad, pues afortunadamente con los que se han vacunado se ha podido demostrar de manera clara, científica, evidente, eficiente, que las personas no es que no se vayan a enfermar, sino que en el momento mismo que se enferman, pues generalmente van a encontrar que esa enfermedad es menos agresiva, es decir, la morbilidad se acerca menos a ser mortal, pero va a generar alguna serie de eventos importantes a tener en cuenta. Esa necesidad va a recaer en eventos propios, no solamente de autocuidado, sino de la corresponsabilidad. ¿Qué me corresponde frente a ese deber que tenemos nosotros mismos de cuidarnos y de cuidarnos como seres sociales? Para nadie es desconocido, eventualmente, si no conoce las cifras, que el gobierno, el Ministerio de Salud, tuvimos más de un año todos los días, mañana y tarde, diciéndonos que ya iban a llegar las vacunas, que llegaron, que se vacunen. Llegaron esas vacunas y desafortunadamente pues los eventos no son todos milagrosos, en el sentido de que llegaron los 45 millones de vacunas y si multiplicamos por 3 debían ser 130 millones de vacunas para tener la primera, la segunda y la tercera dosis. Es decir, tenía que ser escalonado. Y si todos hubiésemos estado en esa razón que hablaban de rebaño, rebaño no es solamente reunirlos, sino que todos hubiéramos estado juntos, reunidos en un solo corral, pues necesariamente nos habían vacunado y esto posiblemente habría cambiado. Cuando hablo de esa posibilidad de haber cambiado, encontramos, y anoche había una charla muy importante en CNN de una doctora que está trabajando con vacunas para la protección viral y está a puertas de salir porque están trabajando con ella en la India, en donde a veces o despreciamos el evento propio de hablar de indio. Creemos que es aculturado y es una de las culturas más milenarias o de mayor capacidad, y las vacunas van a salir a precio del peso, si no es que son regaladas. Es decir, que ellos cambiaron el paradigma de venderlo y las vacunas van a salir. Y son personas y es una científica que ha venido trabajando en eventos virales y es de reconocido evento. Y una de las cosas que decía, ojo, ya esto hace parte de retrotraer esa información, es que ella, como conocedora de esos eventos virales, identifica y reconoce que los virus no son, o los gérmenes, o los animales, si es que estamos refiriéndonos a eventos propios de parasitología, ellos también se defienden y ellos están aquí en la Tierra primero que nosotros. Y los virus tienen muchísimos más años y se defienden y fueron los primeros en defenderse.
Por eso es la razón de la variante que tenemos ahorita. Lo atacamos y ellos se cambió y le dio más duro. Es decir, ella hablaba de una inteligencia viral frente a ese cuidado, a diferencia de los parásitos. El virus, en el comportamiento decía que el virus es asesino, mientras que los parásitos, como los gusanos intestinales, son aparentemente mucho más vivos en el sentido de que son huéspedes y como parásitos no matan al huésped, sino que viven de él, conviven con él, casi que lo cuidan, pero lo parasitan y no lo matan para poder tener subsistencia. El virus llega y mata y acaba. Entonces, es decir, que esto es un cuidado de eventos propios entre defendernos y sobrevivir o supervivir. Es importante el punto de vista expuesto por el doctor Mario Alberto Gómez Cáceres y compartido por muchos profesionales en el mundo. Vea la segunda parte de esta entrevista en nuestro próximo programa y la entrevista completa en nuestro canal de YouTube.